La Xbox Series S es una gran consola, pero actualmente hay ciertas cositas en torno a ella, como el tema de su precio, que ya hablaremos de él más adelante, el cual hace que dependiendo de ciertos factores sea una buena o mala opción frente a su hermana mayor, la Series X, o hasta una PS5. Y no hablaremos solo de eso, sino también si vale la pena comprarla usada, nueva, o si vale la pena otra consola, así como su rendimiento, qué cosas positivas y negativas hay. Y no hablaré desde el fanatismo, sino desde una persona más que, bueno, tiene su vida normal, le gustan las consolas, las PCs y toda la cosa. Así que sin más, comencemos. Una de las principales, por no decir la principal base de la que Microsoft se jactaba cuando creó la Xbox Series S, era que tendría una potencia un poco más recortada que su hermana mayor, la Series X, pero que gracias a ese recorte sería muchísimo más barata. En pocas palabras, Microsoft estaba apuntando a ese sector del mercado que es más casual, un sector que no le para tanto los gráficos, la resolución, o si tiene o no tiene ray tracing, gente que solo quiere llegar del trabajo o la escuela, jugar una horita o dos, solo o con sus amigos, a cualquier juego que esté de moda. Pero claro, sin que se tengan que dejar un riñón para pagar tanto la consola como los juegos. Que mira que nada más a día de hoy los juegos son un realero. Eso es algo que hasta hace unos meses era totalmente válido. Una Series S te costaba unos 300 a 350 dólares y por ese precio era más que recomendable. Era como entrar a la nueva generación por un precio mucho menor al que estamos acostumbrados, pero pagando lo mínimo posible. Aunque desde que hice mi último video de Series S ha pasado más de medio año y ya no es tan así. O bueno, sigue siendo así, pero no de la manera que crees. Hoy en día si quieres comprar la nueva te costaría unos 428 dólares, un precio que me parece totalmente absurdo tomando en cuenta que una PS5 con lector cuesta unos 499, o sea 71 dólares más, pero tendrías una consola con mejores prestaciones y con casi todos los exclusivos actuales de Xbox. Y todavía hay una mejor opción, que es la PS5 en versión digital, que está a unos 449 dólares, o sea solo 21 dólares más que la Xbox Series S, por lo que en ese caso ya de plano lo mejor sería ir por una PS5 en versión digital, pero por desgracia luego de yo haber grabado el guión de este video, haber hecho la edición y todo eso, a Sony se le ocurrió la brillante idea de subir 50 dólares más la PS5. Sí, no había otro día para subirla. Pero bueno, aún con esa subida de precio, la diferencia entre una Series S y una PS5 con lector sería de solo unos 121 dólares. Y ya si hablamos de la PS5 digital, solo serían 71 dólares más. Por lo que desde mi punto de vista, creo que aún vale más la pena la consola de Sony. Ahora, si solo querías Xbox, allí sí la tienes un poco más difícil, ya que están un poco más caras. Pero bueno, tienes a la Series X con lector a unos 598 dólares y la Series X digital por unos 548 dólares. O sea, son solo 120 dólares más que la Series S por una Series X que además tiene lector incluido. Ahora, sí es verdad que hasta ahora este video parece un túnel oscuro donde yo te digo que la Series S es una basura y que por su precio no vale la pena, pero claro, eso sí tomamos en cuenta el precio de la consola nueva, ya que si nos vamos por ejemplo a eBay podemos ver un listado gigante con precios sumamente atractivos para una consola como esta. Obviamente estamos hablando de la consola usada, pero por 250 dólares puedes tener una consola en perfecto estado con su control y cable, por lo que de esa manera sí le veo todo el sentido del mundo. Ahora, si luego de esto decides comprarla de segunda mano, te daré tanto los puntos positivos como los negativos que yo le veo a esta consola a día de hoy. El primero es que la Series S tiene servicios como el Game Pass con un catálogo gigantesco de juegos a un precio de solo 20 dólares, en el cual además lleva incluido EA Play, o sea son dos suscripciones en una, sin mencionar que Game Pass es mucho mejor que PS Plus, el cual cuesta unos 17 dólares y te ofrece muchísimo menos. El segundo punto positivo es que la Series S puede mover títulos pesados como los que puede mover una Series X o PS5 con gráficos más que decentes y a buenos FPS. Y aquí solo te voy a nombrar un par de casos como Alan Wake 2, que tenía una resolución de 720p al momento de su salida y hoy en día gracias a un parche podemos disfrutarlo a unos 847p, que sí, no será muchísimo, pero créeme que cuando lo rescalamos se nota bastante. A Plague Tale Requiem, que tiene un apartado gráfico de otro nivel y esto es algo que no se puede negar con lo bien que se ve. Black Myth Wukong, el cual tuvieron que hacer una versión específica para Series S y gracias a esa gran optimización corre unos 60 FPS con una estabilidad increíblemente buena, sin ningún tipo de input lag ni nada por el estilo. O hasta el mismo Battlefield 6 que logra 60 FPS con físicas de destrucción, explosiones y así podría seguir con juegos como Hellblade 2 que van a unos 30 FPS mega estables y con una calidad de gráficos asombrosa para esta consola. Ahora claro, sí es verdad que hay otros juegos que en esta consola no corrieron con la misma suerte de tener una optimización
optimización a la altura como Resident Evil 4 Remake, el cual tiene uno que otro problema con las texturas, ya que Capcom como que pasa de reparar ese tema todavía, siendo una consola que puede y de sobra con eso. Y así podría seguir con juegos como Doom The Dark Ages, que se ve bastante borroso y que a pesar de que es uno de los pocos títulos que tiene Ray Tracing activado por defecto, es un juego que esta consola podría mover sin tanto problema si le hubieran dado una buena optimización. Aún así, son casos contados en los que esta consola no te dé una buena experiencia con algún juego, más que todo es culpa de las propias empresas que hacen esos juegos por no optimizar de manera correcta. El tercer punto positivo, el Quick Resume, el cual es una tecnología que te permite pasar de un juego a otro y seguir desde donde lo dejaste, sin tener que cargar partidas, sin tiempos de carga largos y sin perder absolutamente nada. Y a ver, esto es algo que parece una tontería, pero como alguien que juega en PC y no con cualquier PC, sino con una buena PC, sé perfectamente que si me pongo a abrir y a minimizar varios juegos a la vez, lo más probable es que termine explotando todo. Así que el hecho de poder parar y retomar tus juegos cuando quieras creo que puede ser muy útil en la mayoría de los casos. No es algo que te vaya a cambiar la vida, pero que sepas que puedes hacerlo sin ningún problema. El cuarto punto positivo es la retrocompatibilidad, porque este es otro tema que a veces mucha gente no sabe que tiene esta consola, pero sí, podrás jugar muchos de los títulos que están disponibles en 360 o hasta la Xbox clásica, y esto no es una tontería, porque el poder hacer esto nos abre muchas posibilidades, como que si ya tenías juegos comprados en esas consolas, será tan fácil como solo instalarlos tal cual lo hacías en tu antigua Xbox, con la ventaja de que tendrás tus juegos nuevos, o sea, los de la generación actual, y tus juegos viejos sin tener que cambiar de consola para poder jugar algún clásico. Y ya ni que decir que esto no se puede hacer en PlayStation, o sea, en PlayStation compras una consola y olvídate de retrocompatibilidad, porque sí, hasta ahora la única que ha tenido retrocompatibilidad es la PS5 con la PS4, pero nada que ver con consolas más antiguas que eso, o sea, PS3, PS2, PS1, por lo que tener esto en Xbox es bastante increíble. Quinto punto positivo, la flexibilidad que nos da a la hora de trabajar, porque si gracias a que esta consola es de Microsoft podemos conectar un teclado y un ratón para poder visitar páginas web o también, bueno, poner una suite de Office a un lado y bueno, de esa manera ir copiando y pegando información de la misma manera que lo haríamos si tuviéramos una PC. Y estas son cosas que parecen insignificantes, pero que si no tienes una PC o donde hacer un trabajo o tarea, créeme que te sacará del apuro más de una vez. Y otra cosa que podemos hacer con el teclado y el ratón es jugar juegos que tengan soporte, como por ejemplo Fortnite, Warzone, la mayoría de Call of Duty o la interminable lista que estás viendo en estos momentos. Que por cierto, esa lista fue actualizada por última vez en enero de este año, por lo que quizás hay muchos otros juegos que hayan salido después de esa fecha y que se puedan jugar con teclado y ratón. Creo que para el que ya tenga una PC esto no es como que sea muy interesante, ya que si no obviamente solo usarías tu PC y ya, pero para el que quiera ver qué tal es la experiencia en consola con teclado y ratón y toda la cosa, bueno, es una gran ventaja que se pueda hacer esto, incluyendo también lo de ofimática, que está bastante bien. Ahora vamos con los dos puntos de esta consola que para mí son negativos, aunque más que negativos son puntos que algunos de ellos se pueden sobrellevar entre lo que cabe, y el primero es el almacenamiento. Esta consola salió con 512 GB, pero realmente el espacio que puedes usar para juegos son 364 GB más o menos, y bueno, como bien sabes, hoy en día los juegos no es que pesen precisamente poco, y ampliar ese almacenamiento nos saldría caro, ya que la única forma oficial es comprar una de estas tarjetas de expansión de alguna de las marcas certificadas por Microsoft, la insertamos en nuestra consola y ya con eso tendríamos más espacio, pero como ya digo, eso nos saldría un ojo de la cara, costando $95 la de 500 GB, que es la más barata. Pero bueno, como ya dije antes, estas son cosas que se pueden subsanar, por decirlo así, ya que hay una forma no oficial pero más barata que igual funciona, y es comprar un SSD de estos que son de PC, que salen como mucho en $29 el de 500 GB. Descargaremos los juegos en el SSD y cuando los queramos jugar pasamos directamente al almacenamiento principal. Eso es algo que solo te tomará unos minutos y tendrías todo el espacio del mundo para instalar los juegos que quieras. De verdad creo que esta es la mejor forma, ya que nos ahorra dinero y también nos ahorra el tener que descargar el juego desde cero. O sea, sería sencillamente pasar al almacenamiento principal cuando lo queramos jugar y ya está. El segundo y último punto negativo es la mala optimización que hacen algunos desarrolladores para esta consola. Y sí, lo digo bien alto y claro, mala optimización de parte de las compañías y o desarrolladoras. Esto porque no hay explicación, que hay ejemplos de juegos que tienen unos graficazos de otra galaxia y corren perfecto, como es el caso de Hellblade 2, A Plague Tale Requiem o bueno, el mismo Alan Wake 2, obviamente con uno que otro detalle, pero para hacer esta consola ya es un milagro que los pueda correr así. Y luego hay otros juegos con igualmente buenos gráficos, pero que corren mucho peor, con problemas de textura, FPS inestables y bueno, varios problemas que sinceramente no tendrían si se hubiesen optimizado mejor para esta consola. Ahora, para ir cerrando este video, lo más recomendable a día de hoy con estos precios es irse por cualquier consola de nueva generación que no sea la Xbox Series S, a menos que estés esperando que baje a su precio normal, que eran unos $300 a $350, o que la compres usada a eso de $250
$50 o menos, ya que en ese caso vale totalmente la pena. Esto porque tienes Game Pass, el Quick Resume, retrocompatibilidad y bueno, hasta puedes sacarle provecho en tareas de ofimática, obviamente ofimática básica. Y para una persona que no juegue tanto no tendrá que dejarse un riñón para jugar 1 o 2 horas al día. Por lo que comprarla usada creo que es la mejor opción que podríamos tener a día de hoy para adquirir una consola como esta. Y bueno, ¿qué opinan ustedes del tema? Si crees que de verdad esta consola aún vale la pena a día de hoy, ¿la comprarías usada? ¿Esperarías que bajara de precio nueva? ¿O ya de plano vas a reunir para una Series X, PS5 o bueno, cualquier otra consola? Recuerda que si te gustó este video puedes dejar tu like, también si quieres suscríbete y sin más, toma el control, prende la PC con solo lo que tengas y... ¡juégate algo!